Hermano, buenas noches. Hola, hermana, buenas noches. Está apagado su micro, hermana. Buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios, aquí con el friecito de Michoacán, pero ahí vamos. ¿A poco está haciendo mucho frío allá? Por las mañanas luego amanece como a 8, 7 grados. ¿Y cómo Sí. le ha caído el clima a Joabcito? No, pues Joapcito como pez en el agua, porque aún allá en Morelos, en Megatlán, nosotros le poníamos el aire acondicionado en diciembre. Él ¿Cómo duerme cree? con aire acondicionado. Ahorita ya no, ahorita le ponemos ventilador aún así. Es muy sudoroso, suda mucho. ¿A Es que cuando poco? nació, en la clínica que nació con clima, y luego en el mes que estuvimos allá en Chiapas, en casa de mi suegra, con aire acondicionado. Cuando llegamos Mm, a Morelos, llegamos en abril, mayo, junio, creo mayo, final, a principios de junio, no, el calor. El primer día no pudo dormir en su siesta, y ese el primer día en la noche tuvimos que dormir a casa de una hermana que tenía aire acondicionado en su sala para que pudiera ujú. dormir. Estuvo llore y Ándele. llore toda la tarde. Sí, ese día yo doy griego, daba griego, fue un jueves que llegamos. Así que terminando la clase, tuve que ir con mi esposa a comprar un aire acondicionado. Al otro día lo tuvieron que instalar. Ya sabe, todo lo que uno hace por los hijos. Por los hijos. Sí, esperemos que ya Ah. después no diga, no, no quiero nada, que no sé qué le digo a mi esposa tanto para que luego de repente se hagan pródigos. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra parte y el Señor hace ya después la suya. Hermanos, buenas Ok. noches. Diana, Pati, Diego, dice ahí, ¿verdad? Buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase. Vamos a dar unos minutitos ahí para que se conecten los demás. Le vamos a dar chance, ahí van ya entrando. Vamos a ver si se conectan. Sí, pues sí, esperemos que sí. Si no, de todos modos, pues ya van a ver ahí después la clase grabada. Yo te sé, le vamos a bajar acá el volumen. Ahí está. Sí, ya se van conectando. Buenas noches, hermana Verónica, Cristian y May, dice aquí en Zoom. No sé si se llama así, pero ahí dice May, así le vamos a, así dice acá. Buenas noches, bienvenidos. Estamos dando unos 2 minutitos, 3 minutitos. Yo creo Buenas que sí. noches en lo que llegan los demás para que se vayan conectando. Ya estamos acá listos para nuestra segunda sesión de hermenéutica. La semana pasada pudimos introducir el tema, dijimos que es el arte y la ciencia para interpretar la Biblia. Todos tenemos la oportunidad de leer la Biblia, la leemos. El problema es cuando vamos a pasajes que son complicados. ¿Y cómo podemos interpretarlo? Bueno, gracias a nuestro Dios existen reglas que nos ayudan en el momento de interpretar. Y la semana pasada hablamos de que existen 3 pasos que vamos a estar viendo. Primero es aprender a observar, segundo, interpretar y tercero, aplicar, porque al final del día la idea de la hermenéutica es que apliquemos la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, hoy vamos a hacer justamente un pequeño repaso de la clase pasada y de ahí entraremos ya al primero de los pasos, que va a ser el que nos va a durar un poquito más de tiempo. Entonces vamos a ir a aprender cada uno de ellos, ¿sale? Muy bien. Entonces creo que ya están viendo mi pantalla. Nada más déjenme aquí cambiarlo de lugar, porque como tengo otro monitor, si de repente ven que volteo así, a ustedes los tengo acá y mi presentación está acá y acá está la cámara. Entonces por eso no crean que me estás pasando como el exorcista, pero es que tengo 2 monitores para mis notas y todo eso y me ayuda más. Muy bien, ahí está. Ahora sí, creo que ya están viendo mi pantalla. Está cargando. Listo. Am, Vamos a hacer un breve repaso a lo que estuvimos viendo la semana pasada y de ahí entraremos ya. Hermenéutica, sesión número 2. Y ahí el abreviado es SMI porque es siervo muy inútil. La Biblia dice que somos siervos inútiles. Bueno, yo soy siervo muy inútil. No le pongo Muy ahí inútil. licenciado y nada porque al final sale sobrando en el momento del aprendizaje. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Nada más para recordar. Recuerden que dijimos que nos íbamos a aprender la definición de qué es la hermenéutica, aunque suena como a que se come con algo, decíamos que la hermenéutica es el arte, es una ciencia y es un arte. Decíamos que es ciencia porque tiene reglas, es un arte porque por medio de ella se necesita estar aplicando constantemente. Si no se practica constantemente, pues bueno, en algún momento se nos va a olvidar. Entonces es una ciencia porque tiene reglas
y es un arte porque se necesita de una y otra vez seguir practicando. Y la idea es que quizás al final de este curso ustedes no se les quede todo, pero la idea es que constantemente ir repasando les va a ir ayudando, ¿ok? Entonces la hermenéutica es la ciencia y el arte por medio de los cuales vamos a determinar el significado de un texto bíblico. ¿Cómo? ¿Qué es lo que significaron las palabras cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Significa que entonces yo tengo algo bien pesado y lo cargo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Realmente eso estaba pensando el apóstol Pablo? O, por ejemplo, en la palabra del Señor dice, comerán cosa mortífera y no les hará daño. Significa entonces que puedo agarrar mis 10 tacos de carnitas o de suadero con mi Coca-Cola de cristal, porque si no lo sabe, y no importa porque comerán cosa mortífera y no les hará daño. ¿Realmente Jesús se refería a esa expresión? Entonces la idea de la hermenéutica es que podamos nosotros encontrar el significado de un texto de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué más también estuvimos aprendiendo la sesión pasada? Hablamos de que existe una palabra que va de la mano con la hermenéutica y esta es la exégesis. Cuando referimos con la palabra exégesis, decíamos que en el significado de la palabra que aparece en varios textos que vimos la semana pasada, tienen que ver con mostrar, sacar a la luz. Entonces podemos decir que es encontrar el significado original que un autor le quiso dar a un texto bíblico. Por eso decía que van de la mano. Mientras que la hermenéutica, podemos decir la parte teórica y también parte práctica, la exégesis la acompaña para que nosotros podamos interpretar. Ah, entonces lo que Pablo quiso decir cuando menciona todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se refiere a esto, ¿ok? O cuando, a otro de los textos que a veces se usa en muchas ocasiones es aquel de Timoteo, cuando Pablo le dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe. Yo he escuchado muchas veces ese pasaje que se refiere a la cuestión sexual. Sin embargo, si nosotros nos podemos a detener a leer el texto, las pasiones a las cuales Pablo le está hablando a Timoteo tiene que ver con algo que sucedía en Éfeso, donde vivía Timoteo. Y esto tenía que ver con el tema de la sabiduría, el exaltarse, el orgullo. Así que huir de las pasiones juveniles, según el texto completo, se refiere específicamente a este problema que Timoteo podía tener, el orgullo, la soberbia y sobre todo que habían discusiones que se estaban dando. Por eso, otro de los consejos de Pablo a Timoteo es no te enredes en los cuentos, en la ciencia y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que lo que Pablo quería decir con ese pasaje tenía que ver con eso. Entonces, hacer una exégesis tiene que ver con extraer lo que el autor quería decir. Y decíamos que el objetivo principal de nuestra materia, de lo que estaremos viendo a lo largo de estas semanas, es la transformación de mi persona. O sea, porque la idea es que sepamos algunas reglas, obviamente no es exhaustivo nuestro curso, pero el saber todas estas reglas nos van a ayudar en primer lugar para transformar lo que somos, porque al final la palabra de Dios transforma nuestra vida, transforma lo que nosotros somos, transforma quienes llegamos a ser. La Biblia llega a transformar nuestra persona. Entonces, ese es el ideal, interpretar los textos, conocer lo que la palabra de Dios dice, qué quiso decir Pablo, qué quiso decir Pedro, qué quiso decir Moisés, con la revelación que Dios les ha dado, y eso debe transformar mi vida. Ese es el ideal de la hermenéutica. También decíamos que, ¿a qué nos referimos con transformar? ¿Qué es lo que transforma la hermenéutica? Número uno, la concepción que tengo de mí mismo. Antes de conocer al Señor, yo tenía ciertos conceptos sobre mí mismo. Y bien decía aquella canción del folclore mexicano, los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que deben de cambiar sobre la percepción que tenemos sobre nosotros. A veces nos creemos la última coca del desierto. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia y nos dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Entonces, debe de cambiar la concepción sobre mí mismo. Pero en segundo lugar, también debe de cambiar la concepción o transformar la concepción que tenemos acerca de Dios. En muchas ocasiones vemos a un Dios muy paternalista y está bien. Hay muchos pasajes que nos describen sobre la paternidad de Dios sobre nosotros. Pero el hecho de que Dios sea padre, muchas veces nada más tomamos la parte
vamos a decir lo que nos conviene, ¿no? Sí, Dios nos ama, nuestro papito. Sí, pero también la misma Biblia dice en Hebreos que al que ama, lo corrige, porque es hijo, ¿no? Yo veo aquí mis hermanos que tienen hijos y hay ocasiones que tienen que corregir a sus hijos, ni modo, les toca. La Biblia dice que el que ama desde temprano lo corrige. Y pensando en esto, una hermana va con su pastor y le dice, pastor, fíjese que cada vez que me levanto, todos los días a las 5 de la mañana, yo le doy 2 cinturonazos a mis hijos. Hermana, ¿por qué? Sí, porque la Biblia dice que el que lo ama desde temprano lo corrige, así que yo desde bien tempranito los corrijo, pero no se está refiriendo a eso, ¿no? A eso nos referimos con la hermenéutica. Poder interpretar qué es lo que el texto quiere decir. Se refiere específicamente a que voy a agarrar a mi hijo a las 5 o 6 de la mañana y le voy a dar 2 cinturonazos porque el que lo ama desde temprano lo corrige. O quizás se refiere a desde muy pequeño para que pues pueda ir el camino del Señor. Entonces debe transformar nuestra concepción que tenemos acerca de nosotros mismos, debe transformar nuestra concepción que tenemos también acerca de Dios. Y lo que también decíamos la sesión pasada es que lo contrario a la exégesis era la eisegesis, ¿recuerdan? Que tiene que ver con atribuirle a un texto de la Biblia el significado que nosotros queremos que tenga. Y este es un peligro. Parece ser que no hay problema en malinterpretar un texto de la Biblia, pero yo no sé ustedes, yo puedo decir algunas palabras delante de ustedes y de repente ustedes ir con alguien y decir algo que yo no dije, yo me sentiría mal y mínimo quisiera agarrar del pelo, no es cierto, pero am, imagínense qué pasaría si nosotros usamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y decimos lo que no dijo Dios en su palabra. Eso es hacer eisegesis. Entonces, nuestro desafío y nuestro reto a lo largo de estas sesiones es que aprendamos con las reglas que Dios nos ha dejado a interpretar el mensaje de Dios de manera correcta, primero para transformar nuestra vida, transformar nuestra concepción que tenemos acerca de Dios y de esta manera aplicarlo a nuestro diario vivir. Ese es nuestro desafío, ¿ok? También decíamos que la hermenéutica es una ciencia porque tiene métodos, tiene reglas y cada una de estas reglas las iremos viendo de manera que nos va a ayudar a interpretar ciertos pasajes y cada uno de los géneros de la Biblia. Decíamos que para esto nosotros tenemos 3 pasos, ¿recuerdan? Observar. Y cada uno responde a una pregunta. Primero es, ¿qué dice este pasaje? Saben, muchas veces cuando vamos al texto bíblico y estamos estudiando, pasamos desapercibido este primer paso. De hecho, es el que más tiempo nos va a tardar porque la idea es que aprendamos a observar. Cuando leemos el texto, observar si de repente el autor está cambiando de pensamiento o hay ciertos detalles que el autor quiso dejar que nos va a ayudar al momento de interpretar el texto. Así que en primer lugar es, ¿qué dice este pasaje? El primer paso, decíamos, es la observación. Paso número 2, la interpretación. Y eso nos lleva a responder la segunda pregunta que es, ¿qué significa? O sea, bueno, todas estas palabras que acabo de observar, ¿qué significa? ¿Qué es lo que realmente significan para mí el día de hoy? Vamos a ver en un momento más algo que se llama el recorrido interpretativo. Y vamos a ver cómo existen barreras cuando queremos interpretar el texto de la Biblia y que la idea es que podamos saltar esas barreras para que nosotros podamos llegar a conocer el mensaje que Dios tenía para primero una comunidad a quien fue escrita y después para nosotros. Y en tercer lugar, el tercer paso es la aplicación. Es decir, cómo esto que acabo de observar y de interpretar, ya sé lo que significa este pasaje, ahora cómo lo debo de vivir en mi diario caminar. ¿Ok? Observar, interpretar y aplicar. ¿Ok? Muy bien. Decíamos también que es un arte porque requiere de una habilidad. Aplicar estos principios y reglas de manera correcta y me atrevería a decir de manera constante. No lo vamos a lograr en un momento. Llevo enseñando casi más de 10 años y en esos 10 años puedo atreverme a decir que sigo siendo estudiante. Yo sigo siendo más bendecido a dar este curso porque sigo repasando aquellas cosas que aprendí hace algunos años. La idea es seguir y seguir machacándole, como decimos coloquialmente, ¿verdad? O macheteándole para que nosotros podamos convertirnos o tener la habilidad para poder entender pasajes que hay algunos que otros más difíciles, otros más sencillos, pero hay unos que son más complejos de entender, pero con lo que veamos en este curso tendremos las herramientas para poder hacer. Y entonces decíamos que la comparativa entre la exégesis del lado derecho de su pantalla, bueno, creo que izquierdo, en color rojito, a diferencia de la eisegesis, que es en azul, una tiene que ver con traigo un pensamiento y se lo pongo a la Biblia.
Mientras que la exégesis es lo contrario, es sacar de la Biblia el pensamiento que debe regir mi vida, extraer el sentido del texto. Son dos cosas distintas. Y a veces, desgraciadamente, cometemos el error de hacer exégesis. Tengo una idea, un pensamiento, y me voy a una concordancia o a internet. Textos de la Biblia que hablen sobre esto. No, sí, está bien, pero el problema es que a veces uno puede caer en el error de, es que como la Biblia dice que era de una guerra entre Rusia y tal, bueno, no dice como tal Rusia, pero dice una guerra entre tal, aquí está en la Biblia, y aquí la Biblia dice, espérate, ¿realmente a eso se refería el autor? ¿O estaba pensando en otro momento? ¿O era otra circunstancia? ¿O es que nos van a poner la vacuna? No, ahora el año, hace unos años, la vacuna del COVID. No, ahora es que ahí decía que nadie puede comprar ni vender. Este se me hace que es el chip. ¿Realmente eso estaba pensando Juan? ¿Estaba pensando en una vacuna dentro de unos años? ¿O realmente estaba pensando en algo que su audiencia al principio entendía? Entonces, eso es la diferencia entre eisegesis, es yo le impongo al texto lo que yo creo, o lo que vamos a aprender que es yo extraigo del texto lo que realmente dice, cuál es el mensaje. Y entonces vamos a aprender o vamos nada más a pensar para reflexionar y ya para entrar al primero de los pasos que decíamos que el primer paso es la observación. Pues tenemos que decir que cuando nosotros queremos hacer un recorrido por la Biblia e interpretarla, nos vamos a topar con ciertas barreras. En la pantalla usted ve esta imagen que me gusta mucho, que es de un libro, ahora no recuerdo el autor, pero es de hermenéutica y dice, por ejemplo, está Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Nunca se apartará de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas todo conforme a todo lo que en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino. Nosotros vamos con ese texto o con cualquier otro texto de la Biblia. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Agarrarán las serpientes y no les picarán, ¿no? Hace algunos años te puedes meterse en internet y hubo una secta, un grupo en el cual el líder de ellos dijo que en base a este texto de la serpiente, que no pasaba nada, que a nosotros nos picara una serpiente, total, Dios nos iba a salvar, así como el texto dice, y como también en su momento, si usted lee el libro de Hechos, se acordará que a Pablo le picó una serpiente y no le pasó nada. Entonces, él dice, pues podemos hacer lo mismo, cosas mayores, porque la Biblia dice que cosas mayores haremos. Y entonces agarró a todo su grupo y metió un montón de serpientes, no recuerdo si cobra o no de qué tipo, pero muy venenosas, y obviamente todos terminaron muertos, ¿no? El problema fue que él interpretó el texto de manera incorrecta. Entonces nosotros vamos y estamos ante un texto bíblico y nos topamos con ciertos detalles. Y el primero que es que necesitamos entender el texto en el pueblo de los receptores. Porque la Biblia fue escrito a un grupo en particular, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Alguien ha dicho por ahí que la Biblia fue escrito no a nosotros, pero sí para nosotros. Es decir, que cada uno de los autores de la Biblia tenían una audiencia en mente. Y obviamente, como la palabra de Dios sigue trascendiendo los años y seguirá trascendiendo las edades, sigue siendo de bendición para nosotros. Pero lo primero que debemos de entender es que es necesario entender el texto bíblico en el pueblo de los receptores. Si no alcanzan a notar todo, no se preocupe, yo les voy a enviar esta presentación para que ustedes puedan ir ahí rellenando. Paso número dos, o lo segundo que observamos es, necesitamos medir la anchura del río a cruzar. Hay un río que necesitamos cruzar. Vean, nosotros estamos frente a esta imagen, déjenme hacerle zoom. ¿Dónde está? Ampliar, no, no me da la opción de ampliar. Bueno, nosotros estamos en esta imagen y una de las cosas que nosotros nos notamos, acá está, ahora sí, ya está, miren, es que cuando estamos acá en un pasaje del Antiguo Testamento o cualquier otro, cuando nosotros queremos pasar al otro lado, es decir, a nuestro momento, a nuestro tiempo, una de las cosas con las cuales nos topamos es que justamente hay cosas que nosotros desconocemos, por ejemplo, la cultura distinta a la nuestra, el lenguaje. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. El tiempo, las cosas van cambiando, las formas, la situación y otras cosas más, ¿ok? Cuando nosotros queremos pasar al otro lado, nos topamos con algo que es
justamente estos detalles, cultura, lenguaje distinto al nuestro. Y uno de los detalles, por ejemplo, surge am, en la Biblia, nosotros encontramos ciertas prácticas que son de la cultura y del momento. Por ejemplo, en el libro de Ruth, ustedes recordarán, ya te le voy a dar la palabra a quien levantó la mano, en el libro de Ruth, ustedes acordarán que Ruth tiene se casa con Boaz y lo que se sitúa en la historia es que hay una ley llamada la ley del levirato. Es decir, que si una persona quedaba viuda y no tenía hijos, un familiar cercano a su esposo se podía casar con ella. Hoy estaría mal visto, ¿no? Que mi esposa quedara viuda, yo me muero, me voy con el Señor y que mi hermano la tome como esposa. Se ve mal, ¿no? Hoy, en nuestra cultura. Pero en aquella época tenía un trasfondo, que era, recuerdan que cuando Dios los libera de Egipto, estuvieron 400 años, después con Josué les reparte la tierra. Así que si tú te morías y dejabas la tierra o la vendías, tú no la podías vender porque era una tierra que Dios te había dado. Era tu herencia de parte de Dios, cada tribu. Entonces tú tenías dos opciones. O se la dabas a un familiar cercano, o en este caso, si morías, tu familiar cercano tenía, porque era un familiar muy cercano, podía poseer tu tierra. Y además, el hecho de casarse con tu esposa es para que siguiera la misma genealogía. Así que era necesario que en este caso Ruth se pudiera casar con un familiar cercano. ¿Cuál era el problema de esta ley? El problema era que si tú eras el familiar cercano, tú podías decir, pues no quiero, ¿no? No quiero que casarme con mi cuñada, ¿verdad? Porque esto genera que si yo llego a morir o algo sucede y ya tengo otros hijos y otra esposa, esa herencia o ese terreno que yo voy a administrar, que voy a cuidar, no es mío, es de mi generación que tuve con mi cuñada. Entonces, por eso es que en la historia de Boaz, si ustedes tienen la oportunidad, lean Ruth. En el libro de Ruth hay un familiar mucho más cercano que Boaz y no la quiere tomar como su esposa, justamente por esa razón. En cambio, Boaz decide casarse con Ruth y ustedes saben que al final la descendencia de Boaz y Ruth proviene el abuelo o alguien cercano del rey David, su padre Isaí, y que posteriormente es de la genealogía del Mesías. Entonces, una decisión muy importante generó en una bendición. Entonces, está la ley del levirato, es una cultura. Hoy es más visto, pero hay cosas que nosotros podemos sacar o enseñanzas de eso, ¿ok? Con esto y muchas cosas más nos topamos cuando vamos a un texto bíblico. Hay cosas, como dice, perdón, dice nuestro material, que vemos un río que puede hacerse pequeñito de acuerdo a cosas del texto o puede hacerse muy grande. Con las herramientas que nosotros vamos a ver, procuraremos llenar que ese río se convierta ahora, lo tercero, en un puente de principios. Antes de continuar, alguien había alzado su mano. Adelante, lo escuchamos. Pregunta, duda, comentario, confesión de pecado. Adelante. Solamente es que lo que pasa es que se escucha muy bajito. Bueno, yo lo escucho muy bajito, le iba a decir desde hace rato, pero hace cuando se acercó al micrófono ya se Ya se escuchó escuchaba mejor. poquito. Ándele. Ok, va, ya Entonces, aquí le sí, subo un poquito más. Gracias. Cuando sea así, por igual favor. me puede interrumpir Gracias, sin problema. disculpe. Gracias, hermana. Gracias. Muy bien, entonces decíamos que nos enfrentamos con un río, ¿no? Un río de cultura, lenguaje, tiempos distintos al nuestro y que obviamente tenemos que cruzar. ¿Cómo lo cruzamos? Por medio del puente, un puente que podamos a sacar principios como lo vamos a ver más adelante. Y finalmente entendemos ese texto ahora en nuestro pueblo. Vean ahora con edificios, etcétera, ¿no? Nosotros a veces nos ubicamos, acá está la historia de Ruth o de jueces o de Jonás, la que quieran. Y entonces cuando yo me acerco a esta historia con una cultura distinta, lenguaje distinto, pues hay un río muy grande que a veces yo no puedo pasar. ¿Por qué? Porque desconozco varias de estas cosas. Sin embargo, decíamos que vamos a construir un puente que nos va a ayudar a atravesar al otro lado, es decir, al día de hoy, 2025, y cómo esa historia escrita hace miles de años sigue siendo relevante para el día de hoy, para mí, y aplicable para mí, para mis hijos y para todos los que leemos la palabra de Dios. ¿Ok? Ese es nuestro reto, pasar de aquí, de este lado, de, del lado donde nosotros estamos cuando vamos a la Biblia, con historias, culturas, formas distintas, como está acá el río, y pasar a través de un puente
y llegar a nuestra época el día de hoy y que la Biblia pueda ser aplicable para nosotros. ¿Sale? Muy bien. Entonces, para esto decíamos, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Recuerdan? Los tres pasos. Número uno, observar. Número dos, interpretar. Y número tres, aplicar. Entonces vamos con el primero, la observación. Y la primera, vamos a dividir la observación en dos. Primero, una observación de manera lejana, le vamos a llamar telescópica, y una observación más cercana, le vamos a llamar microscópica. Esta es una de las películas favoritas de mi esposa, Sherlock Holmes. Si usted tiene la oportunidad, véala, está interesante. Y él se dedica a descubrir pistas. Y hay detalles que él observa que otros no pueden observar y que le puede ayudar al momento de poder tener un caso que está. Y la otra es esta imagen. Chiapas, mi estado, es uno de los lugares que produce café en México, además de Veracruz, Oaxaca y otros lugares. Y para poder piscar, o bueno, para poder agarrar el café, es importante que los que están agarrando el café puedan saber y puedan ver el color exacto. Aún en medio de todo el lleno de café, tienen que ir observando para ver si ya está maduro, para poder después llevarlo, para que en el sol se pueda quitar todas las propiedades, posteriormente tostarlo, poder molerlo y de ahí que llegue a nuestro hogar. Entonces es todo un proceso y inicia justamente con una correcta observación. Así que el primer paso para poder interpretar los textos de la Biblia o la Biblia misma es aprender a observar. ¿Y cómo nosotros podemos aprender a observar? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que lo podemos hacer haciendo buenas preguntas al texto. Buenas preguntas. Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Es decir, conocer el contenido de lo que se dice. ¿Qué? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Es una historia? ¿Es un relato? ¿Un milagro? ¿Una parábola? ¿Qué es lo que está pasando? Segunda pregunta, ¿quién lo dice? Porque si yo estoy leyendo un texto, es importante ver quién lo está diciendo. ¿Lo dice Pablo? ¿Lo dice Juan? ¿Jesús? ¿Quién está diciendo estas palabras? Por ejemplo, ¿a quién se le dijo el texto que muchas veces repetimos cuando evangelizamos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Pero ¿a quién se le dijo esas palabras? ¿A quién se le dijo esa palabra? ¿Alguien sabe? ¿A quién se les dijo Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no sé, muchos se lo saben, ¿verdad? Sí, yo creo que se lo sepan de memoria, es un texto muy conocido. Pero ¿a quién se les dijo? Noten que justamente lo que vamos a aprender es a observar esos detalles. Esas palabras se las dijeron a un hombre llamado Nicodemo. ¿Se acuerdan? Que vino de noche delante de Jesús a obscuras. Es a él a quien se le dice esas palabras. Entonces, es necesario saber quién, qué, cómo. Otras preguntas de las comunes. ¿Dónde? Conocer en qué lugar. Esto es importante para poder entender el texto. Por ejemplo, Am, en Marcos capítulo 12, nosotros encontramos un relato de Jesús sobre una viuda que era pobre, que el texto dice que era muy pobre y que dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Ustedes recuerdan aquella que dio solo una monedita bien pequeñita? Algo importante e interesante del texto que a veces pasa desapercibido por esta idea de que se nos olvida observar de manera detenida, es que esta mujer está en el templo. De hecho, desde el capítulo número 11, Jesús viene teniendo controversias con personas en el templo, con los fariseos, con los saduceos, y concluye el relato Marcos con una mujer que también está en el templo, en el lugar que se daba las ofrendas. Entonces es importante saber dónde, cómo, quién, qué, cuándo, es decir, conocer la época, el momento, cuándo fue que este autor dijo estas palabras. Es importante conocer también qué, quién, cómo, dónde, cuándo. Las preguntas sencillas que nos hacemos todos es importante hacerlas al texto para que aprendamos a observar por qué, se dijo lo que les decía, por qué Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo dijo? Ah, lo dijo en una conversación con un hombre que sabía de la ley, que era fariseo
y que vino a Jesús. Justamente es importante para el relato. Así que, ¿cómo nosotros aprendemos a observar? En primer lugar, haciendo buenas preguntas. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué lo dijo? ¿No? Conocer el resultado, o sea, ¿para qué Jesús dijo estas palabras? ¿Por qué les dijo? Por ejemplo, ¿recuerdan en algún momento cuando Jesús viene a sus discípulos y les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Dice, algunos dicen que eres esto, profeta, etcétera. Y al final Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? No, es importante hacer esas preguntas. Así que cada vez, ahora sí, la próxima vez que vaya a algún texto de la Biblia, recuerde, aprendemos observando de qué manera, haciendo buenas preguntas. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué? O sea, todo eso nos va a ayudar para que cuando vayamos al segundo paso, que es la interpretación, tengamos en claro quién dijo qué, cómo lo dijo, por qué. Estas preguntas son básicas para cuando nosotros estamos investigando algo. Y cuando se trata de ir a la Biblia, de igual manera necesitamos tener buenas preguntas para que nos ayude a interpretar. Si no la alcanzan a anotar, de nuevo, no se preocupen, yo les enviaré toda la presentación. Ok, los detalles son importantes. Vamos a participar. ¿Cuántos triángulos ven en la imagen? Le voy a preguntar a cada uno y va a enseñar su micro. Pero tranquilos, véanlo, obsérvenlo. Acuérdense, estamos aprendiendo a observar. ¿Cuántos triángulos ven? Les voy a dar un minuto, 8, 2, 8, 3. ¿Cuántos triángulos son? ¿Quién ya lo tiene? Quien quiera puede encender su micro. 5, 6, 7. ¿Cuántos? Dijo por ahí 6. A ver, ¿quién más? 8. 8. Yo Ajá, cuatro. adelante, hermana Vero, puede encender su micro sin problema. 4, hermano. 4, Yo dice la hermana cuatro Blanca. también. Hermana Vero, Yo también 4. 4. 7. 7. ¿Quién da más? Así. Yo 5. 6. 5. Yo doy 13. 13, dice Cristian. 7. ¿Qué dicen los demás? Ya dijeron 13. ¿Dónde encontró 13? ¿Quién más? 7. ¿Cuántos? Yo 7. 7. 7, dice la hermana. Encontré también los otros. Ah, ¿verdad? Ya empiezan a ver más. Ok. ¿Qué les parece si les digo que habían 18 triángulos? Au. 18. Vean, y ahí está la imagen. 1, 2, 3. Eso hace otro triángulo. 4. Asimismo hace otro triángulo grande. 5, 6. Luego hace otro triángulo, ¿cómo se llama? Isósceles. 7. Un equilátero. 8. Otro isósceles. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 triángulos. El detalle es que nosotros nada más observamos la parte de arriba, ¿no? Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pues 1, 2. Y eso sucede cuando nosotros leemos el texto bíblico. Leemos nada más, porque de tal manera amamos al mundo. Ah, sí, Dios nos amó, punto. Sí, pero hay algo más detrás de eso. Así que la idea es que nosotros aprendamos a observar, ver más allá, como en el caso de esta imagen, que al principio parecería que nada más eran pocos triángulos, pero después descubrimos que son casi 18 y podríamos buscarle uno más, pero son 18. Así que vamos con la primera de las observaciones. La primera va a ser la observación telescópica. Esta quiere decir que es una observación a lo lejos. Un telescopio nos sirve para ver de lejos. En primer lugar, la observación telescópica busca entender el panorama general del libro. Así que cuando estamos leyendo alguno de los libros de la Biblia, hay que entender primero el panorama general. Vamos a aprender, vamos a ver poco a poco en qué consiste. En segundo lugar, la idea es poder observar el libro también en su conjunto, como un todo. Saben, muchas veces uno de los errores que uno comete cuando está leyendo los milagros de Jesús o las parábolas o los relatos que aparecen en los evangelios, a veces nos vamos con el paralelo, ¿no? Por ejemplo, estoy en Mateo y quiero ver qué dijo Lucas, por ejemplo, sobre este pasaje. Y está bien,
Pero cada uno de ellos tenía una intención al escribir y poner los relatos de tal manera. Así que la idea es que primero veamos de manera general el libro, por eso podemos decir que la primera observación es telescópica, es verlo como un todo. Un ejemplo es, por ejemplo, en la comida. Este, Cuando nosotros, un ejemplo que podemos poner, por ejemplo, nosotros vemos un pastel, vemos el pastel y decimos, ah, está bien bonito. Y decimos un pastel, pero cuando lo probamos, algunos dicen, es de tres leches, el pan tiene esto, algunos que hasta la marca de la harina, ¿no? Pero es hasta que lo probaron. Pero la idea es primero verlo de lejos, ver el pastel y uno ve bonito y hasta se enamora, ¿no? No dice que por la vista entra el gusto. Entonces la idea es que primero veamos el texto que vamos a estudiar, el texto que queremos estudiar para nuestra propia vida, que nos transforme de manera general, como un todo. Y el objetivo entonces es tener una visión general de lo que el autor escribió. Cada uno de los autores que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento tenían un objetivo al escribir. Así que es importante que lo veamos de manera general. Ahorita vamos a aprender. Por ejemplo, veamos la siguiente imagen. Les voy a dar también 2 minutos para que ustedes vean. Observen y qué observan en la imagen. ¿Qué podemos observar? Vean, sean muy observadores. Vean la imagen. Les voy a dar 8, 6, 8, 7 y ahorita les voy a ir preguntando a algunos de ustedes. ¿Listo? ¿Quién quiere participar? O si no, les pregunto así por nombre acá a los que tengan. A ver, ¿qué observan? ¿Qué ven en la imagen? Voy a decir un Vemos, cuadro bien bonito, ¿no? vemos unos patos volando, pastor. Ok, 2 patos o pueden ser gansos, ¿no? Bueno, Los gansos y un niño pescando. ok. eh, ¿Qué Un más? pozo, una palma, un sol, las nubes, las Ok, montañas, el ya árbol, dijo el el lago. sol. ¿Eso qué ¿Cómo indica el sabe que es sol? niño? Mamá. Yo dije el sol. Diego. Adelante, hermana. No sé, Diana, Pati, Diego, los que están ahí. Adelante. Yo dije el sol. Ok, pero ¿qué indica el sol? ¿Cómo está el sol? ¿Está arriba o hacia abajo? Abajo. ¿Y como qué En indica el medio, sol? que es un atardecer. Ah, que ya es de tarde también por las nubes, ¿no? Las nubes ahí, se ven. ¿Qué más? El árbol morado. Ah, el árbol morado. ¿Qué puede indicar? El árbol morado. La estación del año, ¿no? Si fuera invierno, no estaría tan morado, ¿no? A lo mejor ya estaría sin hojas, o fuera otoño, ¿no? A lo mejor, ¿qué puede indicar? Que está como en primavera, o sea, Primavera. primavera. Floreado. entonces probablemente es primavera, ¿no? ¿Qué más? Esta rueda de acá, ¿qué les indica? Es un molino. Ah, un molino, probablemente, o una de dos, o este señor vive en un lugar donde no hay electricidad o algo, o lo que está ilustrando es una etapa de hace muchos años por el molino, que ya no se usa, ¿no? En algunos lugares ya no es común. A lo mejor está ilustrando la imagen de algo que tiene muchos años. Lo otro, no sé si ustedes captan, pero no sé cómo le va a hacer el señor para regresar a su casa. A lo mejor hay otro camino hacia atrás, ¿no? Entonces la imagen está tomada hacia otro lado, ¿no? Probablemente la entrada está por acá, no sé. ¿Qué más? Sean más observadores. ¿Qué más observan? Una barda que sostiene el molino. ¿Ok? ¿Qué más? Una plantita que está atrás del señor que está pescando. Ok, una Esa, plantita. ándele, esa. Lo otro es que probablemente, o una de dos, o está empezando a pescar, o lleva todo el día pescando y no ha pescado nada, porque no tiene nada acá al lado, ¿no? Y nada, nada tiene acá también, como que es muy tarde ya. Ok, ¿qué Aquí, más? aquí vemos También una veo tranca. que... Ajá. Aquí vemos una tranca, mire. Ok, Una una tranca. tranca.
Aquí está. Yo también veo las puertas y las ventanas, pero sin protección. Ah, no tienen protección, interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer? A lo mejor acá como que tiene una puertecita, pero acá no tiene puerta, ¿no? O la A lo puerta está mejor, hacia adentro. a lo mejor es un granero. Ah, a lo mejor es un granero, a lo mejor esta no es su casa. Ok. ¿Qué O una más? persona que vive sola. Ok, no aparecen sus hijos ni su esposa. No hay vecinos. Ya van a ser una Se tragedia. le olvidó poner las puertas, ¿no? Ahora, notan que al principio lo único que vimos que fue una imagen, que muy bonita, pero cuando nosotros empezamos a observar de manera más detenida, que es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones, que es la observación microscópica, podemos encontrar detalles como, por ejemplo, ver el sol nos indica que probablemente ya es un atardecer por cómo se está metiendo el sol. Arriba probablemente va a llover y por el color de los árboles muy verdes, que probablemente la etapa es primavera. Estamos hablando entre los primeros meses del año. ¿Qué más? El reflejo del agua también y algunas otras cosas más que nos van a ayudar. Pero dentro de eso, lo que nosotros vemos es que hay una pintura completa. ¿Notan? Y esa pintura da una, o podemos decir, es una historia completa. Lo que nosotros necesitamos observar primero es la pintura completa y después empezar a ver esos pequeños detalles. Sucede, por ejemplo, con los evangelios. Nosotros vemos un pato, puede ser un relato, una historia acá, pero que ese pato es parte de qué? De toda una pintura completa. Porque estos patos probablemente algo pasó para que pasaran de este lado a este lado. Una de dos, o son gansos porque están saltando muy alto, o son patos muy inteligentes que saltan muy alto, ¿no? Porque es lo que quiere ilustrar. Pero noten, a lo Patos mejor yo quiero silvestres. contar que existen dos patos, pero estos patos pertenecen ¿a qué? A toda una pintura. ¿Le están cachando? La idea es que cuando nosotros vamos a la Biblia, primero tenemos que verla, el libro, el pasaje que quiero estudiar, Juan 3:16, Filipenses 1:5, el que sea, está dentro de una pintura grande. Y me ayuda, primero tengo que ver la pintura grande para saber en qué momento está, en qué situación está, porque estos patos no están de este lado, no están arriba de la casa, no están de este lado, están volando, por así decirlo, saltando, ¿no? Entonces, esa es la idea, que primero veamos y observemos como un todo y después empecemos a ver esos pequeños detalles que ustedes hicieron hace un momento, ¿sale? Muy bien, entonces, en primer lugar dijimos que es necesario ver la observación telescópica. ¿Qué es la observación telescópica? Bueno, en primer lugar, necesitamos entender qué género estoy a punto de leer. ¿Qué tipo de literatura es la que voy a empezar a leer? Porque en la Biblia tenemos diferentes géneros, como lo vamos a ver en las siguientes clases. Pero lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué género literario? Como lo mencioné en la clase pasada, cuando comemos, tenemos diferentes tipos de comida. Existen comidas dulces, saladas, postres, caldos, ¿no? Como el pozole, un pozole puede ser de garbanzo, de maíz, de puerco o de pollo, o ahora vegetariano, ¿no? No tiene chiste, pero bueno. Lo mismo sucede con el caso de las bebidas. Tenemos diferentes tipos de aguas. Entonces, lo mismo sucede acá. Cuando vamos a la Biblia, tenemos diferentes géneros que vamos a aprender más adelante cada uno de ellos. Número dos, ¿qué características generales tiene este género? O sea, ¿tiene algo en particular? Porque, por ejemplo, no es lo mismo estudiar el libro de los Salmos con cánticos, la forma en cómo están escritos, a estudiar el libro del Apocalipsis, ¿no es cierto? Son géneros distintos. Entonces, no es lo mismo comer un pastel de tres leches a comer un pozole de garbanzo, ¿no? Con su respectiva lechuguita, rabanito, limón, orégano para que amarre y chilito quebrado, ¿no? Entonces, ya me lleva hambre. Entonces, no es lo mismo. Lo mismo sucede cuando vamos a la Biblia. Hay diferentes géneros, pero es necesario que veamos qué características generales tiene. Solamente a manera de general, tenemos que decir que la Biblia se divide en diferentes géneros, como lo hay en las comidas, postres, bebidas saladas, tenemos hasta las crepas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, en la Biblia también tenemos diferentes géneros. En primer lugar, tenemos el género narrativo, que me atrevería a decir que es casi la tercera parte de la Biblia es narrativa. Por eso casi todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, son narrativas, el libro de los Hechos y entre otros libros tenemos narrativa. ¿Qué es el género narrativo? Alguien que me ayude a leer, por favor, lo que está en la pantalla, para que también ustedes vayan participando y les quede. Adelante, quien quiera. Ah, Puedes leer su amén. Biblia. Adelante.
El autor cuenta una historia o acontecimiento con el objetivo de dejar una enseñanza. Entonces, ¿qué es el género narrativo? Es un autor cuenta una historia o un acontecimiento. ¿Y cuál es el objetivo de él? Dejar una enseñanza. Por eso les decía, casi mucha parte de la Biblia es de género narrativo. Por eso nos gusta de repente, ¿no? El Génesis, los libros históricos, entre otros. Segundo género, a ese se le llama discurso. Adelante, otra persona que nos ayude a leer, por favor. ¿Qué dice? Quien quiera que encienda su micro, por favor. El autor comunica conceptos de manera lógica y ordenada. Ok, nota, no es lo mismo el género narrativo que el discurso. El narrativo cuentas historias y dejas una enseñanza, mientras que el discurso, el autor va a comunicar conceptos. Un ejemplo de este género de discurso son las cartas. Por ejemplo, yo voy a empezar a predicar este fin de semana en la iglesia donde estoy sirviendo como pastor, la carta a los Efesios. Y algo que notamos en las cartas interesante es que justamente son así. Empiezan a dar conceptos de manera ordenada. Una forma, por ejemplo, de las cartas es saludo, luego viene una parte doctrinal, la parte práctica y despedida de manera ordenada. Entonces a eso le llamamos el discurso. Entonces tenemos narrativo, discurso. En tercer lugar, el género poético. Podemos decir también que uno de cada 3 versículos de la Biblia tiene género poético. ¿A qué nos referimos con el género poético? El autor utiliza el lenguaje figurado para expresar sus ideas. Tenemos varios libros en la Biblia poéticos, el caso de los Salmos, los Proverbios en sí mismo. Ahora, una pequeña acotación. Nosotros tenemos en la Biblia algunos libros, por ejemplo, que tienen en el mismo pasaje o en el mismo libro narrativo, tiene secciones de discurso y al mismo tiempo tiene también poético. Así que podemos decir que es una mezcla. Pero es importante que entendamos que tenemos por lo menos de manera general narrativos, género discurso, poético y cuarto y último, el profético, que más bien es el autor va a usar lenguaje simbólico para algunas cuestiones. Tenemos el caso de Daniel y algunos otros libros proféticos. Ya más adelante hablaremos a qué nos referimos con la idea de profético, porque a veces se piensa que profecía tiene que ver con predecir el futuro. Sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento, el 95% de su mensaje era recordarles al pueblo que debían obedecer la palabra de Dios. Y el otro 5% era profecías o anticipos sobre la persona de Jesús. De repente a veces pensamos que el profeta era algo así como el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, mi hermana Patty le dice a su niña, o Diana, no sé quién de los dos es, pero una de las dos le dice a su hija, oye, te vas a caer, te vas a caer, y no, no hago caso. Y se cae, se golpea y se voltea con su mamá y le dice, eres profeta, pudiste predecir el futuro. No, lo que hizo fue analizar lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Sabía que si iba a seguir así, se iba a caer en un momento. Entonces vamos a ver más adelante a qué nos referimos con este género, que a veces se ha malinterpretado en el sentido que tiene que ver con predecir el futuro. ¿Ok? Entonces, de manera general, tenemos 4 grandes géneros de la Biblia: narrativo, discursos, poético y profético. Y cada uno de ellos tiene una intención. ¿Ok? Muy bien, si no que anotar, recuerden, todos se les voy a hacer llegar ahí. ¿Cómo aprendemos nosotros a observar de manera telescópica? Bueno, en primer lugar, el primer reto es que si yo quiero estudiar algún pasaje o un texto de la Biblia, primero debo leer todo el libro donde estoy de corrido. Por ejemplo, si quiero estudiar Juan 3:16, un buen ejercicio es leer todo el libro en una sola sentada. Es un ejercicio que empecé a hacer hace algunos años y de verdad se disfruta mucho. Aunque a veces se nos anima, ¿no? Cada año, vamos a ver la Biblia y hay un montón de materiales en internet y físicos de cómo leer la Biblia en un año. Pero además de eso, creo que también hay una enorme bendición en poder leer, sobre todo empezar con libros pequeñitos, por ejemplo, los profetas menores o cartas como la de Judas, Filemón, que son pequeñitas, pero de una sola sentada para que nos pueda ir ayudando, ¿sale? Hoy vamos a hacer un ejercicio con la carta de Filemón en un momento más. Número 2, hacernos una pregunta. Ya leí en una sola sentada. Ahora, ¿de qué más o menos estará hablando el autor? ¿Cuál será el tema de lo que está hablando? Paso número 3. Anotar una frase que pueda resumir
como un tema principal. Vamos a ver el ejemplo ahorita con la carta de Filemón, en un momento más. Número 3, ¿ok? Vamos entonces todos juntos a Filemón. Nada más, ya estamos concluyendo la sesión del día de hoy. Recuerden, empezamos 8:30. Perdón, 7:30 y terminamos 8:30. La carta de Filemón, no la de buscar en el Antiguo Testamento, por favor. Está en el Nuevo Testamento, entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está Filemón. Vamos a la carta de Filemón y la vamos a leer en una sola sentada. No necesita su micro, yo le voy a lectura, pero ahí acompáñeme para que juntos podamos leer esta carta, que es bien chiquitita, que por cierto no tiene ni capítulos, tiene 25 versículos. Filemón, que por cierto, déjeme abrir un pequeño paréntesis. Yo no sé si usted sabía, quizás va a ser algo nuevo para algunos o recordatorio para otros, pero la Biblia, los documentos originales no tenían ni capítulos ni versículos. Estos se fueron añadiendo ya cerca del siglo XIV, siglo XV, y que nos ayuda. Por ejemplo, es fácil cuando decimos Juan 3:16, ¿no? Y luego podemos ir. Nos ayuda cuando nosotros tenemos estos capítulos y versículos, pero hay ocasiones en que esto no nos ayuda. Hay ocasiones en que tener versículos y capítulos limita eso, porque como lo estamos mencionando, la idea de la observación telescópica es observar el pasaje que voy a leer o estudiar, pero en todo el libro completo donde estoy estudiando. Como la imagen que vimos en el ejercicio, ¿de acuerdo? Primero vimos una imagen que se veía bien bonita la pintura, pero después empezamos a ver los detalles. Ahora sí, no prenda su micro, pero lea junto conmigo la carta de Filemón. Dice juntos: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviártelo, tú pues recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sino sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino más como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya leímos todo el libro de Corridora. Vamos a participar en los pocos minutos que tenemos. ¿De qué trata o de qué habla el autor en este libro? ¿De qué está hablando? Voy a dejar de compartir aquí para verlos mejor. Quien quiera, en menos de un minutito. Recuerden que es una frase nada más. Una sola frase. En una sola frase debemos resumir de qué trata Filemón. Yo. Adelante, No, hermano. no sé si está correcta, pero como que le está pidiendo un favor. Ok, Eso es lo que puedo resumir. Ajá. ok. Un favor que le piden al buen Filemón, ¿no? De parte de Pablo para que reciba a Onésimo. Qué interesante que Onésimo significa útil. Algunos creen que probablemente Onésimo llevó la carta. Entonces imagínense mientras estaba leyendo en voz alta y le dice, antes era un inútil,
Ya me imagino a Onésimo pensando, Pablo, gracias, yo también te quiero, ¿no? Pero bueno, ¿alguien más? Otros dos. De gratitud. Está intercediendo por Onésimo. Ay, perdón. Gratitud, adelante, hermana. Yo digo que está intercediendo por Onésimo. Intercediendo por Onésimo, ¿ok? Gratitud, intercesión, por ahí va, más o menos también lo que la hermana dijo, ¿verdad? La otra hermana dijo que tenía que ver como que le está pidiendo algo ahí Pablo, le está haciendo manita de puerco por Onésimo. ¿Qué más? También le dijo que Filemón le debía algo a Pablo. Ok, Un favor con favor, yo creo. ok, lo está convenciendo. Muy bien. ¿Qué más? Unir, unir el cuerpo de Cristo en la fe. Ok, unidad. Porque al final, recuerdan, probablemente algo pasó entre el buen Filemón y Onésimo. No sé si se pelearon ahí porque no lo saludaron al final del culto o porque le iba a la América al otro. No sé, algo pasó. Se pelearon al tal grado que tuvo que salir huyendo, pobre Onésimo, que probablemente era esclavo, ¿no? A eso se dedicaba. Y en la cárcel conoce a Pablo, Onésimo se convierte y ahora Pablo dice, oye Onésimo, te tienes que regresar con tu patrón, ni modos. Entonces, probablemente Filemón tenía la oportunidad, ya sea de dos cosas. Una, de sacrificar a Onésimo, aún en medio de todo, porque pues era su esclavo. O dos, inclusive mínimo una azotada. Sin embargo, Pablo intercede. Probablemente lo Le, que re- podemos decir le, es, recuer- le ajá, recuerda que ya no lo tome como esclavo, sino ok, como ahora como un hermano. ok, le dice. Entonces, notan que hay varias ideas, pero la idea entonces es que el autor tenía en mente un solo tema. ¿Qué les parece si podemos hablar del perdón? ¿Les convence como tema general? Y de ahí desglosan todo lo demás que ustedes dicen. El perdón que convence, porque le está pidiendo que convenza a Pablo, Pablo le pide a Filemón que lo convenza, busca la unidad, ¿no? Porque sin perdón no hay unidad. Por medio de... Entonces la idea es que el tema general puede ayudar a que esta lluvia de idea que hicimos se junte, ¿sale? Entonces, en una primera lectura, ¿qué es lo que hicimos? Vimos un tema de manera general que nos va a ayudar a entender el pasaje. Por ejemplo, si a lo mejor estamos en el versículo número 2, pero con esto en mente, pues ya tenemos algo que nos va a poder ayudar. Entonces, ¿qué otro paso hacemos? Ya para ir concluyendo nuestra sesión del día de hoy. Lo segundo, perdón, cuarto, es leer el libro una segunda vez. Así que de tarea, bueno, vamos a cambiar la palabra tarea, porque tarea se escucha así como el ejercicio, para que se ejerciten y podamos seguir aprendiendo en este curso. Ustedes van a leer una segunda vez en casa la carta de Filemón. O bueno, las veces que sea necesaria, pero yo les aconsejo una segunda vez. Y de ahí vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pistas dejó el autor de cómo fue organizando su libro? O sea, ¿cómo lo fue organizando? Ahorita vamos a ver, ya para ir incluyendo un ejemplo, pero a lo mejor el autor fue plasmando. Por ejemplo, yo voy a decir que ser papá primerizo, ha sido la mejor experiencia. Noten, esa fue la primera frase que dijo. Ser papá primerizo ha sido una gran experiencia porque hemos visto crecer a Joab durante estas semanas y meses, durante ya casi 10 meses, su proceso desde aprender a darse la vuelta, gatear, ahora que ya está en pleno de desarrollo de querer pararse, ver cada una de estas momentos lo ha atesorado en mi corazón. Además, una de las cosas que también me ha servido para ser un padre, para saber que ser padre primerizo ha sido la mejor experiencia, es verlo dormir y descansar. Cuando lo veo dormir y descansar y veo su rostro y veo que toda la cara es mía, no es cierto, pero sí se parece mucho a mí, entonces puedo decir que Dios es tan bueno a darme un hijo como Joab. Finalmente, ser padre primerizo ha sido la mejor experiencia porque sé que puedo influenciar en la vida de Joab desde los primeros pasos hasta cuando él pueda tomar sus propias decisiones. ¿Notan? ¿Cuál fue la frase principal que yo dije? Ser padre ha sido la mejor experiencia, o padre primerizo. Y de ahí lo fui describiendo en tres cosas, ¿verdad? Número uno, número dos, número tres. ¿Nota? Lo mismo sucede con los textos, el texto. El autor plasma una idea principal y de ahí la va describiendo. Vamos a ver un ejemplo en un momento más. Otra de las cosas también en sexto lugar que nos va a ayudar al momento de la observación telescópica, y lo vamos a volver a ver la próxima semana, es
que podamos anotar las secciones principales del libro. La próxima semana vamos a aprender cómo ir viendo cómo el autor va dividiendo su pensamiento, así como yo lo hice ahora, ¿no? Dije 3 razones de por qué ser papá primerizo ha sido la mejor experiencia, ¿sale? Muy bien, un ejemplo va a ser el Evangelio de Mateo. Con eso concluimos. Vamos a ir a los siguientes textos. Yo les voy a pedir acá algún... Ah, ¿alguien alzó su mano? Sí, adelante. Pregunta, ¿no? ¿Nadie? ¿Alguien tenía una duda? Sí. Yo decía lo de hace rato, la obediencia también en ese texto, Obediencia, ok, en ese pasaje. obediencia. Muy bien, ok, gracias. Entonces vamos a ir a este ejercicio, vamos a ir a estos textos, le voy pidiendo a algunos de ustedes que me ayuden a leer. Primero Mateo 7:28, todos son de Mateo, ok, todos son del Evangelio de Mateo. ¿Quién empieza? Mateo 7:28, después otra persona 11:1, luego 13:53, 19:1 y terminamos con 26:1. ¿Quién ya tiene 7:28? Adelante. Quien quiera lo puede leer, por favor, nada más no se peleen. Amén. Adelante, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo, sí, es 7:28. A ver, déjeme ver. Perdón. Ah, sí, dije 28. yo, como que algo está raro ahí en el texto. 28. Adelante, Dice, ahora sí. y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ok, muy bien, gracias. 11:1. ¿Quién tiene? Otra persona, 11:1. Amén. Adelante, hermana Blanca. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Notan que se repite otra vez como la misma idea? Cuando terminó de dar instrucciones o enseñanza. Ok, 13:53. Otra persona Aconteció que que lo cuando tiene. terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Otra vez, cuando Jesús terminó estas palabras o esas instrucciones. 19:1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Cuando terminó estas palabras otra vez. Y finalmente 26:1. Y Cuando hubo aconteció que acabado como Jesús poco todas estas acabaron, palabras, dijo a sus discípulos. Gracias, ahí los dos. Muy bien, gracias. ¿Vieron? ¿Se repitió la misma palabra o la misma idea cuando terminó esas palabras? Cuando terminó esas palabras, cuando terminó esas palabras. Y finalmente, ¿alguien recuerda cómo dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, Hijo, enseñándoles que guarden, ¿qué dice? Todas Todas estas cosas. Llegar a Mateo 28, es importante ver que Mateo fue dividiendo su libro en 5 grandes secciones y cada sección terminó con y habiendo terminado estas palabras o y habiendo terminado esta instrucción. Y la idea, por ahí un autor dijo que es porque Mateo le escribe a una comunidad judía y recuerden que Moisés tiene 5 libros, ¿no? Y entonces Mateo también lo dividió en 5 grandes secciones, como si Jesús es el nuevo Moisés. Entonces Mateo acomodó o estructuró su libro en 5 grandes secciones. Así que cada sección tiene relatos, relatos sobre Jesús, parábolas sobre que Jesús contó o inclusive tiene una historia en especial en cada sección, en 5 grandes secciones. Cada sección termina con la palabra y cuando hubo terminado. Otro ejemplo es en Génesis. En Génesis encontramos que una y otra vez dice y engendró, es como si termina con la misma idea de las genealogías. Por eso alguien ha dicho que el libro de Génesis tiene que ver con eso. Y además, si se dan cuenta, Génesis es por medio de personajes. Primero es Adán, personaje principal, luego tenemos a Abraham, luego tenemos a Jacob, luego Isaac, luego tenemos a José como personajes. Y van dividiendo las historias así. Primero la historia de Abraham, luego la de Jacob, es un poquito más larga, luego la de Isaac, luego la de Jacob y finalmente la historia de José. Entonces el autor la dividió así. Y eso solamente, esos detalles los podemos ver cuando leemos el libro que estamos estudiando en una sola sentada y vamos viendo cómo dividió él mismo su propio libro. Lo vamos a hacer como ejercicio. La próxima semana lo vamos a aprender con la carta de Filemón y con la carta de Santiago, para que veamos cómo
podemos ver estos detalles de cómo el mismo autor va organizando su libro. Cuando lo vemos, como vimos el ejemplo de la imagen, ¿te acuerdas? Vimos una sola imagen, pero al mismo tiempo el autor fue plasmando en su pintura varios detalles. Y los vamos a aprender en la próxima sesión, ¿ok? Muy bien, preguntas, comentarios, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Podríamos seguirle un poquito más, pero son las 8:30 de la noche y el cuerpo ya lo sabe, algunos trabajan, están cansados, yo lo sé ya, el cuerpo está cansado, como dice aquí acá, son cansados del camino. Así que los voy a dejar descansar para que carburen lo que vimos y la próxima semana entraremos a la otra observación que es la microscópica. ¿Recuerdan cuál es la telescópica? Verlo de manera general, como un todo. Y luego vamos a aprenderlo ahora de manera particular, ¿ok? Y en esta observación telescópica aprendimos que tenemos que leer el libro en una sola sentada, tratar de ver, ¿y cuál sería el tema en una sola palabra o frase el libro que estoy estudiando, ya sea una carta o un libro del Antiguo Testamento? ¿Ok? Y después vamos a aprender cómo el autor fue dividiendo su relato, si es un evangelio, o si es una carta, su pensamiento, o en el caso del Antiguo Testamento, las historias también, cada una detrás de la otra, que tienen importancia. ¿Sale? Muy bien, preguntas, comentarios, confesiones de pecado. Bueno es el Señor. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Pastor, Sí, adelante. entonces vamos a hacer el ejercicio de la carta a Filemón, Ujú. escrita, o solo la analizamos y luego la vamos a comentar aquí en la Así clase. es, sí, la leen y vuelven otra vez a intentar a ver si concuerda el tema del perdón. Y si quieren ir adelantando, busquen otro libro pequeñito, también puede ser una carta, puede ser Judas, Primera de Juan, cualquiera de las cartas pequeñitas del Nuevo Testamento y vuelvan a hacer el mismo ejercicio. Leen una primera vez, intentan ver cuál es el tema, cuál será el tema que está hablando el autor acá, ¿sale? Y la próxima semana lo comentamos para ver cómo les fue, ¿sale? Preguntas, hermana Vero, familia Rojas, Adrián, Iván, Diana, Pati, Diego, Blanca, Cristian, May, ¿todo bien? Excelente. Ok, muy bien. Pues terminemos orando, agradeciendo al Señor por este tiempo. Y si el Señor lo permite y no dispone de otra cosa, nos vemos el próximo. ¿Es lunes hoy? Lunes, ¿va? Sí, lunes. Ya no sé de qué día estamos, en qué día vivimos. A la misma hora por el mismo canal. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, gracias. Bendecimos tu nombre y te alabamos. Gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Permite, Señor, que podamos seguir siendo instruidos por ella, aprender a poder interpretarla de manera correcta, para que de esta manera, oh Dios eterno, podamos acudir de manera correcta a tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y descubrir el mensaje que tú tenías para cada uno de nosotros. Gracias por tu bendita y suficiente palabra. Bendiga a la vida de mis hermanos, a quienes van a ver el video posteriormente también, para que sigamos juntos aprendiendo a cómo interpretar de manera correcta tu bendita y suficiente palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga, hermanos. Yo les envío la presentación y la clase grabada. Nada más recuerden que tienen de 4, creo que son 4 o 5 días. Hay que descargarla a su computadora o al teléfono, porque si no, automáticamente se borra la clase grabada. ¿Sale? Cuídense mucho. Saludos, hermana Elizabeth, Gracias. Verónica, Blanca, Diana. Buenas Gracias, noches. Que gracias. descansen. Dios les bendiga. Bye. Nos vamos en 3, 2, 1. Adiós.